Hola, bienvenidos a esta sección de la psicología en la que nosotras, Juana, Lea y Julieta de la clase 1 TB15, vamos a dar el origen y la historia de la lengua vietnamita, como veis en el título. Es decir, cómo se forma en vietnamita durante lo largo de las etapas históricas que marcaron su desarrollo. Para que sea más fácil imaginarnos y entender por qué hablamos esta lengua en esta zona hoy en día, no chino, ni francés, ni inglés, vamos a empezar por la raíz de unos 170 idiomas vienen del sudeste asiático y el subcontinente indio. Hace mucho tiempo se aparece en las regiones mencionadas una familia amplia de lenguas autóctonas que se llama austroasiática. Este nombre en griego literalmente significa sur de Asia. Tenemos las principales subdivisiones de la familia austroasiática a continuación. Primero, las lenguas jamaico-jásicas que se hablaban en las zonas como en este de India, Bangladesh, China meridional, Tailandia, etc. Segundo, las Munda, que son una familia de lenguas habladas por unos 9 millones de personas en el centro-este y el centro de la India. Y por último, las lenguas Hmong Khmer nuclear, la rama en la que vamos a centrarnos. Como las escrituras de estas dos lenguas fueron creadas primero, se coge el nombre de Hmong y Khmer para llamar esta subdivisión. Además, las naciones que usan dichas lenguas habían obtenido unas culturas muy desarrolladas. De las Hmong Khmer vienen las lenguas viéticas, alias Annamita Mueang, entre muchas otras subfamilias como las lenguas catuicas, las peáricas que se hablaban en Camboya, o las lenguas banálicas que se hablaban en el sur de Laos, etc. La región de las lenguas viéticas se sitúa en las modernas provincias de Buli Kham Sai y de Kham Mueang en Laos, así como partes de las provincias de Nghệ An y Quảng Bình en Vietnam. En proto-viético incluye 10 lenguas en Laos y Vietnam, que son Arem, Chit, Maleng, Hung, Utum, Ho, Mueang, Nguyen, Aheu, Otavung y vietnamita, dentro de los cuales tenemos en idioma vietnamita la lengua austroasiática más hablada. En vietnamita fue identificado como lengua austroasiática a mediados del siglo XIX. Actualmente es un idioma monosílabo y como en cantonés, habiendo perdido muchas de las características fonológicas y morfológicas del proto-austroasiático. En vietnamita desarrollaron tonos como característica fonémica, aunque sus idiomas ancestrales no eran tonales originariamente. El ancestro del idioma vietnamita se hablaba originalmente en la región del Río Rojo, en lo que hoy en día es el norte de Vietnam. Entonces, durante la expansión posterior del idioma y pueblo vietnamita, el idioma fue influido lingüísticamente al principio por los idiomas indios y malayo-polinesios, hasta que en chino empezó a dominar políticamente hacia la mitad del primer milenio antes de Cristo. En la época de la colonia de China, el desarrollo del idioma vietnamita está dividido en 4 fases. En proto-viet, la primera fase que ocurre en los siglos 8 hasta 10. En estos siglos, los Han anexan las tierras de los vietnamitas para expandir su territorio. En esta época, el idioma Han entra en Vietnam por muchas maneras. No obstante, el gobierno de Han no puede abolir la lengua vietnamita totalmente. Los vietnamitas mantienen el idioma de los antecesores, excepto algunos grupos de personas que participan en el sistema gubernamental de Han y aprenden en Han. Durante este tiempo, la escritura de Han fue utilizada por el rey y los cortesanos. La siguiente fase es en vietnamita pre-antigua. La caída de los Tang en 907 fue una buena oportunidad para que Ngo Quyền pudiera sublevarse e independizar el país en 938. Después de la dinastía Ngo,
El país fue gobernado por tres dinastías, Lê, Lý y Trần. Desde el siglo XI, junto con la construcción y consolidación de la independencia del Estado feudal, el confucianismo tenía la única posición de la sociedad. Aunque Vietnam fue independiente de los chinos, la escritura y la lengua de Han seguían jugando un papel importante en el desarrollo de la cultura nacional. Después de esta época, el idioma vietnamita pre-antigua desarrolla al vietnamita antiguo. Aunque no se considera como la lengua nacional en los documentos oficiales y no se usa en educación y en exámenes, el idioma vietnamita todavía es el más usado por todo el país. La escritura de Han es muy desarrollada, pero no puede satisfacer la demanda de escribir en habla, en sentimiento y en pensamiento de los vietnamitas. Así que la escritura de Nom fue creada en esta época, y esta escritura es un tipo de letras que se compone de las líneas, los componentes y la estructura de escritura de Han. La siguiente fase es la de vietnamita medieval, que ocurre desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Los vietnamitas no solo hablan en vietnamita, sino también usan la lengua literaria de Han. En el siglo XVIII y al principio del siglo XIX, la escritura de Nom es más popular que la de Han. Cuando venían los luchadores franceses a nuestro país en 1884, otra vez el vietnamita estaba en línea de los cambios. Uno de los planes de asimilar Vietnam era eliminar toda la cultura china de los siglos anteriores. Los franceses obligaron a la gente vietnamita a estudiar el francés y la cultura francesa para servir el objetivo de gobernar y explorar la colonia Vietnam. Se han construido muchas escuelas para enseñar en francés, y eso explica por qué muchas letras vietnamitas oficiales suenan como las francesas. Sin embargo, la gente no podía quitar completamente la cultura de 1000 años de la dominación china. Entonces, las dos lenguas, en francés y en chino, afectaban igualmente a la vida de los vietnamitas. Otra marca de este periodo es el nacimiento de la escritura nacional. Como Vietnam abrió sus puertas al mundo exterior para hacer negocios con los países extranjeros, los misioneros europeos venían a nuestro país para transmitir las creencias de su religión cristiana a la gente vietnamita. La persona quien contribuyó un gran papel en la formación de la escritura nacional de Vietnam es Alexandre de Rhodes, un misionero y un lingüista francés. Al mismo tiempo, creó un nuevo alfabeto romano para que el intercambio de ideología, cultura pasara con facilidad. Su obra destacada es el Diccionario de Vietnamita Portugués Latino, que fue publicado en Roma en 1651, lo que sistematiza el vietnamita con el alfabeto latino. Igual que su proceso de desarrollo, desde el principio del siglo XX, la lengua nacional fue utilizada en los campos de cultura, literatura, ciencia, tecnología, etc. En 1945, nuestra nación devolvió la independencia después de 61 años de invasión francesa. Hasta ahora, el vietnamita ya obtiene una forma estándar y se lo usa ampliamente en todos los campos, desde en los documentos oficiales hasta en el habla cotidiano de los vietnamitas. Y aunque el vietnamita se cambia día a día, la misión de cada ciudadano es reservar la pureza de nuestra hermosa lengua vietnamita. Pues esta es la pequeña introducción que queríamos dar sobre la formación de vietnamita.
Es un poco resumida, pero es mejor tener un marco histórico de cómo se ha desarrollado esta lengua para tener un punto de vista más amplio de ella.